En la noche hay una cita. Plan Nocturno. Con la conducción de Silvana Massa. Y le quiero dar la bienvenida al psicólogo Santiago Pistone. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a hablar un poquitito sobre el tema de ansiedad y depresión y con eso trastorno de sueño. Sí, se puede hablar de ansiedad, depresión, trastorno del sueño. En realidad, todos los trastornos emocionales tienen complicaciones para dormir. Hay gente, por ejemplo, la depresión, hay gente que duerme mucho, gente que duerme poco. Los trastornos de ansiedad generalmente no duermen mucho porque se quedan mucho tiempo pensando a la noche, enroscados. Y seguramente mucha gente que nos escucha que tiene alguno de esos. Sí. Arranquemos por el tema de los trastornos de ansiedad. Cuando uno, esto que vos decías, se queda enroscado y también te podés dormir y volver a despertar. ¿Y eso sería algo por un trastorno de ansiedad o no? Con el tema del sueño, la gente a veces tiene como un sueño intermitente. Hay gente que dice que no durmió nada a la noche y durmió intermitentemente. Lo que pasa es que el sueño es de baja calidad y a la mañana uno se levanta como que no durmió nada y como agobiado. Eso básicamente produce complicaciones en el ánimo. ¿Por qué? Porque el sueño es un regulador del ánimo. La gente al dormir mal, generalmente las consecuencias que provoca en su ánimo, sea ansiedad, depresión, gente irritable, es que va a tener menos recursos psíquicos para poder regularse emocionalmente durante el día. Igual que comer mal, no hacer deporte. El sueño es una variable más que importante para el ánimo. ¿Y qué tipo de trastornos de ansiedad o de ansiedad generan así que haya complicaciones en el sueño o en la vida cotidiana? Todo trastorno psicológico, psiquiátrico, se ve comprometido el sueño. De los que hay entidades puntuales de trastornos del sueño, generalmente lo que se desprende más son los trastornos de las personas que tienden a preocuparse mucho y de los depresivos, básicamente. Vamos a dejar de lado una población que también tiene trastornos del sueño, que son poblaciones más psiquiátricas como los psicóticos, esquizofrénicos. Eso tendría que otro target para llamarlo. Pero bueno, todos tienen problemas a la hora de dormir. ¿Es como que se agravaría mucho más la ansiedad en la noche? Sí. No, o sea, no por un tema horario. Lo que pasa es que la gente tiene como rutinas en el día. Se llaman ceremonias. Uno se levanta a tal hora, va a trabajar, va a llevar a los chicos, tiene algún tipo de obligaciones, estudia. A la noche es como que se rompe la ceremonia que uno tiene y la mente empieza a trabajar por sí misma. Generalmente cuando la gente no duerme es porque está pensando. ¿Y cómo puede hacer como para dejar de pensar y descansar bien? Como... Es una paradoja porque la gente cuando se quiere acostar y duerme, lo primero que piensa es no me puedo dormir. Eso es una paradoja mental. En realidad cuando la gente dice no me puedo dormir, no se duerme. Las líneas de psicoterapia para lo que es trastorno del sueño van a plantear algo que se llama higiene del sueño. Eh, si uno googlea por internet hay muchas tips o indicaciones que se dan. Por ejemplo, el tema de en la cama solo se duerme. La mayoría está en la cama y mira televisión o está con la computadora o está con los celulares. Eso lo que hace es activar el sistema nervioso central. No hace que uno se pueda descansar porque lo que serían sus neuronas se activan. Otra cosa sin darse cuenta es que están condicionando la habitación. Condicionar es un término técnico. Condicionar es la habitación y la cama. Uno la asocia con dormir o con tener relaciones sexuales. Cuando uno mete más competidores al sueño, por ejemplo la tele, ya es como que va viendo como ciertas complicaciones. La higiene del sueño lo que va a plantear es sacar todo disparador
de la pieza, que no sea la cama, Sí. televisión, radio, y eso hacerlo en otro lugar para que solo la habitación quede para dormir. Ahora, también estaba pensando, por ejemplo, nosotros sacamos la tele, sacamos la compu, el teléfono celular, nos vamos a dormir. Nos acostamos y cuando estamos por dormir, no decretamos que no nos vamos a dormir, pero empezamos a pensar en problemas económicos, por ejemplo. Sí. Eso sirve, genera más ansiedad, sirve como un disparador de ansiedad, como un disparador de trastorno de sueño. ¿Qué nos pasa cuando empezamos a pensar en lo económico? No se van a dormir, básicamente. Y más si viven en Argentina, supongo. El tema de las preocupaciones es un fenómeno que aparece en muchos trastornos psicológicos, principalmente en algo que se llama ansiedad generalizada. Es Ajá. un trastorno de ansiedad que no lo diagnostican mucho, porque no lo saben, porque lo dejan pasar de alto, y es el trastorno de ansiedad que más prevalencia tiene, o sea, que es el que más frecuencia tiene. Es medio loco, pero la gente no sabe que existe. La gente que tiene ansiedad generalizada es gente que se preocupa por pequeñas cosas. ¿Sí? Pequeñas cosas no es por un tema financiero, porque muchos que se preocupan por el tema de plata o por la integridad física de alguno de sus familiares o por enfermedades, el problema no es tan grave o tan intenso como las personas sienten o piensan que es como que está magnificado. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro aprende una forma de resolver problemas. Esa forma es preocuparse. No sé si soy claro con eso. Sí. Uno tiene un evento, por ejemplo, tiene que pagar unas cuentas, luz, gas, teléfono, la mente empieza a ver cómo se puede pagar las cuentas, ¿sí? Tanta plata, pedir a tal, cobrar tal cosa. Y una persona sin un trastorno de ansiedad tomaría las 3 o 4 cosas que su cerebro le dice: llama a menganito que te dé plata, tenés plata ahorrada. Un ansioso lo que va a hacer es darle 3.500 vueltas a eso, y el problema grave es que demora mucho tiempo preocupándose. ¿Por qué? Porque pensar es una conducta, se la puede cuantificar. Uno puede pensar 5 minutos, o la gente que vos comentás piensa 1 hora, 2 horas, se empieza a mover, empieza a generar como irritabilidad y termina siendo como efecto paradojal, no se duermen. Y al otro día se levanta y siguen las cuentas sin pagar porque sigue preocupándose. Claro. ¿Y cómo esta preocupación, esta ansiedad nos extralimita y ya ahí se debería ir a una consulta psicológica? Las preocupaciones, como a diferencia de los otros trastornos emocionales, esta es mi opinión, no producen mucha impronta en el cuerpo. ¿Qué quiero decir con eso? La gente se puede preocupar, pero no la siente a la emoción en el cuerpo. La ansiedad es una emoción. Por ejemplo, alguien que tiene un ataque de pánico lo siente en el cuerpo, siente la garganta, el pecho. Alguien que tiene un trastorno obsesivo siente la angustia. Preocuparse es un tema mental, le da vuelta en la cabeza. La gente va a consultar cuando siente que no puede dejar la mente en blanco, pero que no la puede dejar en blanco nunca. Y eso le genera como mucha irritabilidad. Uno de los síntomas viene no tanto por preocupación, sino por mucha irritabilidad y tensión corporal. O sea que todo el tiempo el cuerpo tensionado y que generan dolores musculares. Dolor muscular, tensión. La ansiedad en realidad es una emoción que tiene que ver con amenaza. Tensar el cuerpo es porque el organismo se prepara para un peligro, real o imaginario. Si es ansiedad, la mayoría de las veces el peligro es imaginario. Sí, imaginario es que está como exagerado. Ujú. Y el cuerpo siempre está en posición de fighting, de que va a pasar algo. Bien, y eso, ese trastorno de ansiedad después eh, se profundiza y se puede generar una depresión, o cómo se llega a la instancia depresiva, o es diferente. Generalmente los trastornos graves o los pacientes que vienen con muchas complicaciones tienen más de un tema. Pueden tener ansiedad generalizada, pueden tener trastorno obsesivo compulsivo, pueden tener depresión mayor. Es una entidad que se llama comorbilidad. La mayoría de las personas que hacen consultas psicológicas o psiquiátricas tienen comorbilidad, o sea, tienen más de un trastorno. No porque sean personas ultra graves,
sino porque la mente es tan compleja que entra en muchas entidades clínicas. Uno empieza por preocuparse, eso le genera trastorno del sueño, eso a largo plazo, mal tratado, tratado a medias, no tratado, puede generar depresión por agotamiento, básicamente. ¿Por qué? Porque alguien que hace mucho tiempo tiene un problema psicológico y no lo resuelve, se deprime porque siente que no tiene solución. Bien, ahora vamos a ir a un tema musical y cuando volvamos quiero que me cuentes, ¿hay síntomas para como diagnosticar la depresión? ¿Hay como patrones como para darse cuenta si uno está viviendo una depresión o no? ¿Si tiene que ser tratada? Vamos a hablar un poquitito de eso después del tema musical con el psicólogo Santiago Pistone. Continuamos con Plan Nocturno. Y seguimos dialogando con el psicólogo Santiago Pistone. Quedó pendiente la cuestión de, ¿hay sintomatología previa para darse cuenta si uno está teniendo una depresión? Si, no sé, si empieza una depresión. ¿Cómo es eso? Hay como distintos niveles de depresión. Habría que diferenciar lo que sería tristeza quizás y por otro lado depresión. La tristeza es una emoción básica del ser humano, es decir, toda persona siente tristeza. La tristeza tiene que ver con fracaso y pérdida. ¿Qué quiero decir con esto? Que las emociones tienen una función en el ser humano que tiene que ver con informar. La tristeza informa pérdida, sí, fracaso, la ansiedad, amenaza. La gente siente tristeza, eso no estaría mal, sería un evento normal. Por ejemplo, alguien lo deja a la mujer, lo deja una novia, siente tristeza. La depresión es un cuadro mucho más grave que tiene que ver con un conjunto de síntomas que están tipificados en algo que se llama DSM-4. El DSM-4 es un manual psiquiátrico que tipifica síntomas para generar entidades clínicas como depresión. Quizás la depresión es la enfermedad número uno de consultas psiquiátricas. En el 2020 dicen que va a ser la enfermedad que más diagnóstico tenga. Eso es porque a lo mejor se agudiza la tristeza en mujeres, en hombres. ¿Cuánto tiene que durar una situación de tristeza y cuándo ya no? Eh, Depende, por ejemplo, la tristeza y tiempo lo relaciono más con lo que sería un duelo. ¿Sí? Una muerte, un duelo, es un proceso de un tiempo. Los libros hablan de 6 meses, pero bueno, los 6 meses depende de la persona y depende la persona que pierdan. Hay un tiempo razonable, esto uno va a ver con un criterio clínico, a ver cuándo la tristeza o el duelo se pasa de lo esperable. Eh, lo que uno tiene que tener en cuenta son los síntomas, básicamente. El ánimo triste es un síntoma principal para diagnosticar depresión. Después tiene como un conjunto de síntomas satélite. Sentimiento de culpa, de fracaso, irritabilidad, fatiga, ¿sí? Ideas de muerte. Todo eso va generando como una entidad clínica. A más síntomas, más depresión, Ah, más bien. gravedad, básicamente. Bien, entonces uno puede empezar por uno particularmente, como por ejemplo la La tristeza, tristeza para diagnosticar depresión es el que tiene que estar, básicamente. y ¿Sí? que uno tiene que estar llorando así muy Hay gente que seguido. llora mucho y hay gente que no llora. A veces es más grave la gente que no puede llorar y tiene ganas de llorar que la persona que llora abiertamente. ¿Pero por qué? Por un tema biológico, básicamente. Acá hay un tema que hay que tener en cuenta que para poder tener un trastorno psiquiátrico grave hay que poder. Los últimos 20 años de neurociencias van a ver que todos los trastornos emocionales tienen que ver con alteraciones a nivel químico cerebral y malformaciones en la estructura del cerebro. O sea, no hay ningún cerebro que sea normal. Cuando uno nace, las neuronas se van integrando, van emigrando a lugares y siempre hay como áreas del cerebro que no se desarrollan tan bien como tendrían que hacer. Eso genera vulnerabilidad. Vulnerabilidad es en algún momento las personas, por aprendizaje, por crianza parental, porque tienen un evento traumático, por ejemplo, una separación, gatilla un trastorno, que puede ser depresión, puede ser trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y las depresiones se curan?
hay un número alto que se curan. Las depresiones, la mayoría tienen que estar con un tratamiento psiquiátrico, hacer psicoterapia con gente depresiva fuerte. Una no sirve, no tiene ningún efecto y además es como peligroso porque es más de corte médico, sin un químico que altere cierto funcionamiento mental, no arrancaría para mejorar la persona. ¿Y ese químico qué es lo que genera? ¿Algún otro cambio de estado? ¿Cómo? Sustancias, el cerebro produce serotonina, endorfina, cortisol, adrenalina, todo eso incide en el ánimo. Las medicaciones lo que hacen es esas sustancias del cerebro que hay que mejorarlas o agregarlas, entran en neurotransmisores. La verdad que uno puede estar o no a favor de las medicaciones. La gente muchas veces lo asocia con locura, o bueno, son bastante reacios algunos pacientes a tomar medicación. Pero la verdad que uno ve en la práctica que colaboran para que la gente no sufra. De todas maneras, ¿no se naturaliza la medicación o algunos tratamientos o a nivel social esto de te sentís mal y tomás alguna medicación para que te Sí, hay tranquilice? una medicalización de la vida. Yo eso no lo voy a negar. La industria de las farmacias es la cuarta industria del mundo. Armas, drogas, cosméticos, farmacias, que son los laboratorios. Pero Occidente consume fármacos. Eh, Habrá que estar de acuerdo, ¿no? Pero por algunos trastornos sí funcionan. Lo que uno ve es como una exageración en una droga que es el Rivotril, otro tipo de Ujú. tranquilizantes que lo toman como que fueran tic-tac. Eh, una vez va alguien al médico, le prescribe Rivotril de manera imprudente para mí muchas veces, o meter antidepresivos a gente no siendo psiquiatras lo que la prescriben, y los pacientes la empiezan a tomar. Pueden tomar un día porque cumple cierto criterio de que, por ejemplo, no duerme la noche y le enchufan Rivotril, y la persona la toma 20 años. Sí, Después anda a retirarle 20 años de Rivotril a una persona, claro. o al Plax, anda a sacárselo. O sea que si se le olvida, por ejemplo, y están durmiendo en otro lugar, sí no van a poder dormir esa No, noche. porque le genera como ponerle una adicción, si querés. Hay gente que, bueno, por ejemplo, mucha gente no sale a la calle sin Rivotril. Esos son más de corte panicosos, pero vos, yo le abro si le abriera la cartera a más de una paciente, en la cartera tiene Rivotril. Pero dice que le da seguridad. Les da, sí, sirve como algo técnico que se llama objeto contrafóbico. Es decir, ellas porque la mayoría son mujeres por un tema de prevalencia. Las mujeres en los trastornos de ansiedad son 4-1, 4 mujeres, un Mira, hombre. Por ejemplo, pánico. Eh, con el tema de que les da seguridad es porque ellas saben, o las personas saben, que si les llega a pasar algo, hay una pastilla milagrosa que la desactivaría fisiológicamente en unos pocos minutos, que es mucho más fácil que aprender técnicas para aprender a regularse emocionalmente. claro. ¿Qué es esto, no? La cuestión del desequilibrio emocional que hace que vayan a la pastilla para que, como solas no lo pueden hacer, equilibren con una pastillita. Hay un tema de evitación experiencial para mí. ¿Qué quiero decir con eso? Es que la gente va a tratar de no sentirse mal a toda costa, Ah. inclusive tomando pastillas. Es como que en la actualidad no se permite el sentirse mal, ¿no? No se permite sentirse mal, es cierto. ¿Y eso lo notás vos en las consultas psicológicas? La gente viene porque quiere no sentirse más mal. La gente viene para que uno les enseñe intervenciones para erradicar el dolor de su existencia. En realidad, la gente tendría que saber que el dolor es parte de la vida, igual que las emociones, y tendría que andar con sus emociones por la calle como andan con las llaves de su casa en la cartera. Pero no se puede.
Y esta cuestión del reprimirse el llanto o el tema de la angustia, la depresión, ¿es por ahí por miedo o porque no quieren por ahí sentir otro tipo de emociones? Bueno, yo voy a hablar de lo que uno hace, que es Sí, un modelo de terapia. Cada modelo de terapia tiene sí. su librito, sus teorías de por qué la gente sufre o cómo hay que tratar de evitar el sufrimiento psíquico. Para mí la gente sufre porque tiene problemas en la vida cotidiana, ya sea los problemas pueden ser pensamientos, o sea, pienso que no voy a llegar a fin de mes, o emociones, tristeza, angustia, ansiedad. La gente le declara la guerra a eventos internos de uno mismo, que son pensamientos y emociones, y empieza a meter intervenciones, que son como las herramientas que la gente usa para resolver sus problemas. Por ejemplo, un fóbico evitará lugares públicos, un depresivo se tirará en la casa, ¿sí? Un trastorno obsesivo limpiará la casa 540.000 veces. Esas son intervenciones que hace la gente. En realidad son de mala calidad. ¿Por qué? Porque produce trastornos psiquiátricos. Si la gente, acá estaría como el kit de la cuestión, A ver. si la gente pudiera manejar sus pensamientos como pensamientos solamente, como eventos mentales, los pensamientos no son la realidad, es un hecho mental. Y las emociones como sensaciones físicas que van y vienen, podría sufrir menos. Es como una aceptación radical de lo que uno piensa y lo que siente. Bueno, pero a ver, vos dijiste algo interesantísimo, que es esta cuestión de que si la gente aprende a manejar sus pensamientos, Mm. pero por ahí vos tenés consultas donde dicen no puedo parar de pensar, entonces ahí es un desborde en la cuestión de cómo manejarían los pensamientos, ese que no puede parar de pensar, Eh, o cómo se manejarían los pensamientos. Habría que evaluar primero si no necesita como una herramienta que sería como un fármaco para tratar de cortar un circuito cerebral químico, pero no sería como la única opción porque hay como técnicas o herramientas. Cognitivo-conductor es un modelo que se ha empeñado en enseñar a la gente herramientas para tratar de regularse emocionalmente. Y sin embargo, los pacientes pueden no poder controlar sus pensamientos. Hay como problemas que no han inventado todavía un modelo para armarlo, pero sí hay como la mayoría tiene como cierta opción. En los últimos años, para mí en los últimos 15 años, lo que sería, esta es una terapia que está manualizada, es una terapia más yankee, para llamarlo de alguna forma. Es la terapia Y la psicocognitiva. cognitivo-conductual es una terapia que la inventaron en Estados Unidos, Inglaterra, después la mandaron para acá, para Sudamérica. Hace más de 40 años que se está desarrollando. En los últimos 15 años hicieron como un viraje a lo que serían las terapias el Oriente. Básicamente han robado muchas intervenciones del budismo zen. Budismo zen no como un tema religioso, sino por medio de intervenciones que tengan que ver con respiración, con observar los pensamientos, con aceptar radicalmente las sensaciones físicas. Empezaron en Massachusetts a investigar a los monjes tibetanos. El tema de la meditación, Tal ¿no? cual, tema de la meditación, algo que se ha tenido como mucha puja ahora que se llama mindfulness, que están dando mucha vuelta, es lo que más están publicando hoy día en libros en muchos lados, pero empezaron a buscar cómo la gente puede aprender herramientas para poder calmar la mente, porque la primera regla es que si uno no quiere pensar, va a pensar con más fuerza. O sea, todo lo que uno se diga que no quiere hacer o va a venir con mucho más fuerza. Efecto paradojal, sí. Hay un experimento que se llama el experimento del elefante rosa, que lo inventaron para demostrar cómo la propia persona puede generarse pensamientos no queridos. Se le hacía imaginar un elefante rosa, ¿sí? Con la mayor cantidad de detalles. El tipo decía si lo pude imaginar bien y después se le pedía activamente que por 2 minutos no pensara bajo ningún concepto en ese elefante rosa. Todo el tiempo estaba ¿Y pensando qué en... pasaba? El elefante rosa le venía a la cabeza sistemáticamente. Y acá se demostró cómo la gente huye de pensamientos negativos. De elefante rosa es porque es una imagen mental neutra. A nadie le provoca una emoción un elefante rosa. Pero no llegar a fin de mes, pensar que a tu hijo le puede pasar algo, ¿sí? Pensar una imagen como mucho más catastrófica que pueden tener los trastornos obsesivos compulsivos,
es lo que hacen, viene el pensamiento y tratan de sacárselo de encima y viene con más fuerza. Claro, o sea, no hay que pelear entonces con el pensamiento. No hay que pelear con el pensamiento. Ah, Hay que observarlo como si uno pudiera mirar las nubes en el cielo, que van y vienen. Algunos lo llamaban yo observador. Yo observador es, yo soy aquel que está mirando lo que pasa por mi mente. ujú, Esto es difícil de... Esto uno lo dice teóricamente, pero es todo más experiencial. claro. Aquellas personas que practican meditación van a entender lo que es yo observador. Yo observador es yo, Santiago, observo a mi mente. Mi mente que puede pensar, no voy a llegar a fin de mes. Pero eso, ¿en qué momento uno se puede poner a observar? Necesita, por ejemplo, estar todo apagado en la casa o puede estar en el medio de una situación ruidosa con mucho... Es mucho más práctico esto. Esto se le enseña a la gente a que cuando estaba en la casa mirando tele, viene un pensamiento, observe el pensamiento y no se enganche. Si hacemos lo que algunos llamaban meditación formal, o sea que tipo se Eso siente, es meditación. eh, es y no es. O sea, uno toma herramientas pero lo basa en la psicología. Pero algunas cosas son técnicas. Lo que para mí no se aplica bien o no lo aplican cuando hacen meditación es cómo se lo bajan a la tierra a la gente para que lo use en la vida cotidiana. Hay gente que ha meditado toda la vida y tiene trastorno de ansiedad. Si la gente tuviera corte budista, yo no tendría trabajo. Porque vienen con una herramienta de alta calidad que es observar pensamientos y sentir sensaciones físicas. Pero vos decís que a partir de ahí no se sabe cómo canalizar esa observación con la practicidad. ¿Y cómo se lograría eso? Enseñándole a la gente herramientas para llevarlo a la vida cotidiana. Ujú. O sea que si, por ejemplo, hay una situación que genera depresión, habría que mirar por ahí qué es lo que nos pasa a uno. ¿Cómo se podría hacer en caso de un depresivo? Eh, por ejemplo, eh, hay un modelo de terapia que se llama terapia cognitiva basada en mindfulness. Lo inventaron para lo que llamaban derrota terapeutas. Derrota terapeutas eran los pacientes que habían pasado por muchos trastornos psicológicos, psiquiátricos, depresivos, crónicos, que no habían tenido resultados positivos. ¿Por qué no tenían resultados positivos? Porque los depresivos rumiaban mucho. Rumiar es que dan vuelta con el pensamiento. Bueno, la intervención que ellos patentaron es enseñarle 8 semanas de meditación, sería meditación vipassana, que es como, vamos a llamar visión clara, bueno, es meditar estándar. Eso lo que le enseñaba era que los pacientes depresivos pudieran darse cuenta cuando estaban empezando a rumiar y cortarlo. ¿Cómo lo cortaban? Concentrando toda su atención en algo incompatible con pensar. ¿Qué es eso? La sensación de su respiración. Ujú. Porque eso no te permite, la sensación de la respiración no te permite Si vos pensar. focalizás toda tu atención en un objeto, en este caso la respiración, que la llevas para todos lados, vas a anclar tu cerebro en algo que no sea tus pensamientos. La mente se va a ir de vuelta, pero como va, vuelve. Ahora, pero estaba pensando, a medida que vos ibas desarrollando tu discurso, estaba pensando que con este tipo de herramientas psicológicas se corrió un poco tanto de la estructura mental, del análisis del pensamiento, a también al sentir y a también a utilizar el cuerpo como método de curación. Sí, se ha cambiado, como para que no ser muy duro con algunas cosas, se ha cambiado desde un criterio viejo de cómo se cura problemas emocionales a criterios más científicos, más estandarizados de cuáles serían los trastornos emocionales y cuáles son los circuitos que uno hace para generarlos o no generarlos. Es lo que algunos llaman psicología basada en la evidencia. ¿Qué es eso? Es que se han investigado técnicas y trastornos para aplicar intervenciones que sean eficaces. Por último, Santiago, acá en la ciudad de Tandil, Sí. ¿cuáles son los vos me decías que 4 mujeres, un hombre.
¿En las depresiones también sucede lo mismo? La depresión, no, yo te decía, eso sería para ataque de pánico, básicamente. La depresión, no me acuerdo cuál sería la incidencia. Yo te digo lo que yo veo en el consultorio, Sí. eso habría que preguntarle más a los psiquiatras que les gustan más las estadísticas. Yo lo que veo en el consultorio es mucho trastorno de ansiedad, en el sentido de lo que sería ansiedad generalizada, ataques de pánico y tristeza, depresión. Y hay Más que alguna... nada porque yo me dedico a No, eso, está básicamente. bien, pero Pero hay si no, si factores no que me se... dedicara a eso, Sí. así como exclusivo casi, también vería esos trastornos. Pero, y hay como algunas problemáticas que si vos podés poner, por ejemplo, la depresión por tal o cual cosa, por duelo, que sería el número uno. ¿Cómo podrías hacer si Con, tenés algunas consultas? ¿Hay consultas que son homogéneas o todas son En heterogéneas? Argentina no hay mucha estadística porque es un tema de costos hacer Claro. estadística. Hacer estadísticas buenas sale plata y la salud en Argentina y deciden invertir las platas para otros lugares igual que para las investigaciones. La gente se deprime por muchas causas, ¿sí? Pero para mí la causa número uno es pérdida, real o imaginaria, personas, trabajos, ideales, Ajá, o sea que no solamente un duelo, sino también puede ser un trabajo que genera una depresión, una... pérdida, alguna pérdida, ¿sí? Una mascota puede ser una pérdida, ¿sí? Un ideal puede ser una pérdida, un sueño de alguien que quería jugar, qué sé yo, en Independiente y por H o por B se lesionó, el tipo no pudo jugar, bla bla bla, de depresión. ¿Y las enfermedades juegan un factor en el tema de depresión? ¿Enfermedades a qué te Por referís? ejemplo, a cáncer o a SIDA o a... Complejizan los cuadros, hay depresiones por entidad médica. eso. Existe, sí. Por ejemplo, una enfermedad, no sé si está de moda, ¿no? Pero uno lo ve con bastante frecuencia, es la fibromialgia. ¿Qué bien es la fibromialgia? Yo técnicamente no lo sé, habría que preguntarle a un reumatólogo, pero o otro tipo de médicos, pero es dolor crónico. El dolor crónico a mediano plazo genera depresión porque si a vos te duele todo el tiempo el cuerpo, te deprimís. Ah, o sea que si uno constantemente, por un mes, dos, tres, cinco, seis... Depende de la estructura, pero si a mí me duele el cuerpo un año entero y el dolor es bastante agresivo, lo más probable es que sienta tristeza. Bien, Santiago, te quiero agradecer muchísimo por estar aquí, espero que lo hayas disfrutado. Sí, sí, muchas gracias. Nos quedamos un ratito más, aunque te levantás muy temprano al otro día, pero gracias por haber Sí, desarrollado. funciono temprano yo. Gracias. De nada. Ahí pasaba el psicólogo Santiago Pistone. Nosotros vamos a ir a un tema musical y cuando volvamos vamos a recibir a nuestro móvil.